Recuerda por un momento cómo era ser niño. Las emociones eran intensas, pero simples. O estabas feliz, o triste, o enojado. El mundo interior era un gran lugar relativamente ordenado. Y luego crecimos. De repente, la alarma de la pubertad sonó en nuestra cabeza y el panel de control de nuestras emociones se llenó de botones nuevos, extraños y aterradores. Hoy, en Luces, Cámara, Reflexión, regresamos a uno de los universos más geniales y reveladores del cine, el de Intensamente. Usaremos las dos películas como un mapa para explorar la evolución de nuestro paisaje emocional, desde la infancia hasta la complejidad de la adolescencia y la vida adulta. ¿Quiénes son los nuevos inquilinos en nuestra cabeza? ¿Y qué vienen a enseñarnos? Y es que estas películas hicieron visible lo invisible. ¿Cómo sentimos? Vamos a recorrer escenas, a desplegar teorías psicológicas y traer filósofos que llevan siglos hablando de las emociones. Yo soy Reina Ramírez y esto es Alma de Guía. En la primera película, conocemos a Riley, una niña de 11 años que nos presenta a 5 personajes inolvidables: alegría, tristeza, furia, desagrado y temor. Lejos de ser una invención de Pixar, estos 5 se basan en la influyente teoría del psicólogo Paul Ekman, quien identificó un conjunto de emociones básicas y universales en todas las culturas humanas. Son nuestro kit de supervivencia evolutivo. La investigación de Ekman demostró que, a pesar de las diferencias culturales, las expresiones de estas emociones son innatas y se manifiestan de forma similar en todas las personas, o sea que su origen es biológico. La consola emocional de Riley al principio funciona de maravilla con alegría al frente de los controles. Luego llega el cambio, la familia se muda, aparece la pérdida del hogar, la nostalgia, y la consola se desordena. Alegría trata a toda costa que tristeza no toque los recuerdos esenciales o pensamientos centrales de Riley, porque los volverá tristes, ya que estos son momentos significativos que marcan un hito en la vida de una persona. Después de fracasar en todos los intentos, Alegría tiene que ver cómo se empieza a desmoronar las islas de la amistad, de la familia, de la honestidad, de las bobadas y del hockey, que forman parte de la personalidad de Riley. Cuando una parte importante de nuestra identidad se ve amenazada o se pierde, como las islas que colapsan, podemos sentirnos perdidos y desequilibrados, hasta que encontramos nuevas formas de reconstruirnos. Aquí podemos concluir que el desarrollo de la personalidad no se detiene, sino que es un proceso constante de construcción, reparación y evolución. Pero la lección más profunda de la primera película fue una revelación para muchos: la necesidad vital de tristeza. En un mundo que nos presiona para ser felices todo el tiempo, aprendimos que tristeza no es una enemiga. Psicológicamente, su función es crucial. Nos permite procesar la pérdida, nos obliga a detenernos y, lo más importante, su expresión es una señal que invita a la conexión y a la empatía con los demás. La gran victoria de la primera película fue la integración emocional. Entender que una vida plena no es solo alegría, sino una mezcla agridulce y compleja de todos nuestros sentimientos. La tristeza no es el enemigo, es el puente para la reparación y la conexión. Intensamente 2 nos muestra lo que pasa cuando nuestro mundo interior se expande. La llegada de la adolescencia trae consigo un nuevo equipo de emociones:
mucho más sociales y complejas. Conozcámoslas. Ansiedad. Es la nueva líder, y no es casualidad. A diferencia de temor, que reacciona a un peligro presente y real, ansiedad vive en el futuro. Su trabajo es anticipar todos los posibles resultados negativos para intentar controlarlos. En pequeñas dosis, nos motiva a estudiar para un examen. En dosis altas, como vemos en la película, nos lleva al pensamiento catastrófico y a la parálisis. El filósofo Søren Kierkegaard la llamaba la angustia de la libertad, el vértigo que sentimos al enfrentarnos a un futuro abierto y lleno de posibilidades. Él dice: la angustia nace de la nada y se alimenta de la impaciencia, como el vértigo ante un abismo de posibilidades ilimitadas. Surge en el momento de tomar decisiones, cuando el ser humano se ve obligado a elegir entre infinitas opciones sin poder estar completamente seguro de acertar. La angustia no es un obstáculo que debe superarse, sino una experiencia fundamental para una existencia auténtica. A través de la angustia, el ser humano puede tomar conciencia de su libertad y de lo que puede llegar a ser, dando forma a su propia identidad. Luego tenemos a envidia. Es la emoción de la comparación social por excelencia. Surge cuando percibimos que alguien más tiene algo, o un talento, una posesión, popularidad, que nosotros deseamos. El filósofo René Girard hablaba del deseo mimético. A menudo no deseamos las cosas por sí mismas, sino porque vemos que otros las desean. Envidia es esa dolorosa señal que nos dice dónde nos sentimos menos que. Él consideraba la envidia como una emoción central en la sociedad moderna, exacerbada por la igualdad aparente y la constante comparación que fomentan los medios. Su obra Los fuegos de la envidia aplica esta teoría a la literatura, analizando cómo la envidia impulsa la violencia y la tragedia. También tenemos a vergüenza. Es ese sentimiento gigante y abrumador que solo quiere esconderse. La investigadora Brené Brown define la vergüenza como el miedo a no ser digno de amor y pertenencia. Un sentimiento que se alimenta del silencio, el secreto y el juicio. Nos enseña la diferencia crucial entre la culpa y la vergüenza. La culpa dice: hice algo malo, lo que puede motivarnos a reparar el daño. La vergüenza dice: yo soy malo o mala. Un sentimiento corrosivo que nos aísla y ataca nuestra autoestima. Brown sostiene que la empatía es el antídoto más poderoso contra la vergüenza, ya que al compartir la historia y encontrar un yo también, se rompe el aislamiento y la vergüenza pierde su poder. Ennui es la sensación de aburrimiento sofisticado, de ya he visto todo. Filosóficamente, el tedio o el aburrimiento existencial es una señal de falta de significado o estímulo. Aunque parece una emoción negativa, puede ser el catalizador que nos empuje a buscar nuevas pasiones, a crear, a salir de nuestra zona de confort. Para el filósofo Arthur Schopenhauer, la vida humana oscila constantemente entre el dolor y el aburrimiento. Cuando se satisfacen los deseos, el dolor desaparece, pero se cae en un vacío que conduce al tedio. La única forma de escapar de ese ciclo interminable es a través de la contemplación artística, la filosofía y la introspección. Martin Heidegger, por su parte, considera el aburrimiento como un estado de ánimo fundamental que revela la falta de sentido. Es una experiencia que nos confronta con el sinsentido de nuestra existencia. Distingue entre formas superficiales de aburrimiento, aburrirse con algo,
y el aburrimiento profundo, en el que el tiempo se dilata. Nietzsche sugiere que el aburrimiento puede ser un fenómeno incómodo que precede a grandes logros. Sostiene que es un catalizador para el pensamiento y un impulso para el progreso y la creación cultural, como la invención del arte, la religión o los mitos. Las teorías existencialistas interpretan el aburrimiento existencial como la revelación del vacío de la existencia. Es un estado de apatía que surge cuando la voluntad de sentido se frustra y que la gente a menudo intenta llenar con placeres efímeros. El conflicto central de la segunda película es la lucha por el control del panel de emociones. Ansiedad, en su afán de proteger a Riley del rechazo social, destierra las emociones originales y trata de construir un nuevo sentido de identidad, basado en la perfección y en evitar el fracaso a toda costa. Esto es una metáfora perfecta de la adolescencia y a menudo de nuestra vida adulta. Suprimimos nuestras emociones más vulnerables, como tristeza, y permitimos que la ansiedad y la autoexigencia tomen el volante. El psicólogo Carl Jung hablaba de nuestro lado sombra, aquellas partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables y reprimimos. Emociones como la envidia o la vergüenza suelen ir directo a la sombra. La lección de la película es que la verdadera madurez emocional no consiste en reprimir estas emociones negativas, sino en integrarlas. Significa reconocer que a veces sentimos envidia, que a veces nos sentimos avergonzados y que eso no nos hace malas personas. Son solo mensajeros. La victoria final de Riley no es eliminar la ansiedad, sino darle su lugar apropiado en el panel, junto a todas las demás, para crear un sentido de identidad mucho más resiliente, auténtico y complejo. Voy a tomar 3 escenas que para mí son fundamentales. Escena 1. El primer congelamiento de la consola, en Intensamente 1, cuando tristeza toca los recuerdos dorados, alegría entra en pánico. Aquí, la mente intenta mantener el estado feliz y reprime señales tristes. Psicológicamente, es evitación emocional. Filosóficamente, podríamos verlo como una voluntad de ignorar la finitud. La lección que podríamos aprender es: la represión de la tristeza evita aprendizaje afectivo. Escena 2. La invención del núcleo doloroso. Final de la película 1. Cuando alegría integra la tristeza, los recuerdos se vuelven sanos otra vez. Desde la psicología del apego y la terapia narrativa, elaborar el del dolor lo transforma. Viktor Frankl diría: el sufrimiento entra en sentido. La película lo dramatiza. La tristeza ayuda a que Riley recupere el contacto con su familia. Escena 3. La adolescencia y la mezcla de emociones, en Intensamente 2. Aparecen matices nuevos, emociones adolescentes, sensibilidad al rechazo, crisis de identidad. Aquí, la teoría del desarrollo, de Erikson, entra en juego. La adolescencia es la etapa de la identidad versus confusión. Además, la película explora el aumento de capas afectivas, emociones complejas que son combinaciones de las básicas, lo que respalda la visión constructivista de Barrett. Las películas cuentan un proceso terapéutico en imágenes: reconocer, nombrar, integrar y narrar las emociones.
veamos cómo se desarrolla la vida emocional en el ser humano y por qué eso explica el que las emociones de Riley cambien. Infancia temprana. Las emociones son principalmente reactivas y reguladas por cuidadores. Bowley nos habló del apego. Si el cuidador responde, el bebé regula mejor la angustia. Intensamente muestra eso cuando Riley cuenta con su familia. La presencia de figuras de apego, los padres, es reguladora. La niñez media. Aparecen las narrativas autobiográficas. Las memorias se consolidan. Aquí los núcleos de recuerdo aparecen tal como en la película. Recuerdos centrales que organizan la identidad. La adolescencia, según Erikson y la psicología del desarrollo contemporánea, la identidad se hace más compleja y las emociones se mezclan. Amor más vergüenza, más esperanza. La película 2 trae esto en escena, la sexualidad emergente, la presión social y la necesidad de pertenecer. Adulto joven. Integración y regulación madura. Mayor capacidad de reinterpretación, de mentalización y de empatía. El cerebro emocional no es estático, es plástico. Las películas lo muestran como una consola que se reconfigura cuando cambian las circunstancias y las narrativas internas. El viaje de Riley nos enseña que crecer no es simplificar, sino aprender a manejar una mayor complejidad interior. ¿Cómo podemos hacerlo en nuestra vida? Herramienta 1. Amplía tu vocabulario emocional. La próxima vez que te sientas mal, detente. ¿Es tristeza, frustración, ansiedad, vergüenza? Ponerle el nombre correcto, como vimos en el episodio de inteligencia emocional, es el primer paso para entender el mensaje. Herramienta 2. Valida a todas tus emociones. Cuando sientas envidia o ansiedad, en lugar de juzgarte, prueba a decir, ok, entiendo por qué estás aquí. Gracias por intentar protegerme. Ahora, veamos la situación con más perspectiva. Dales un asiento en la mesa, pero no le des el control total. Respira 3 veces antes de responder. Ese pequeño espacio te devuelve libertad. Herramienta 3. Construye una identidad flexible. Tu valor no reside en un solo logro o fracaso. Eres un mosaico de todas tus experiencias, tus valores y sí, de todas tus emociones. Un mal día o un error no definen quién eres. Nuestra mente no es un campo de batalla donde las emociones buenas deben vencer a las malas. Es un ecosistema donde cada sentimiento, por incómodo que sea, tiene una función y un lugar. Si las películas nos muestran la consola, la ciencia y la filosofía nos dan el manual de uso. Aprender a sentir es aprender a gobernar la nave, no para anular tormentas, sino para navegar mejor. Hoy te propongo un reto sencillo. Esta semana, cada vez que sientas algo intenso, intenta este protocolo breve. Nombrar, pausar, respirar, preguntar. ¿Qué necesita esto? Y anotar una pequeña acción. Porque dominar las emociones no es un lujo. Es la habilidad que sostiene tus relaciones, tu trabajo y tu bienestar. Y sí, es también el secreto para convertir el caos de la consola en una orquesta coherente. Gracias por acompañarme a explorar una vez más los fascinantes pasillos de la mente. Si este episodio te ha resonado, compártelo y cuéntame en redes, en Alma de Guía, ¿qué nueva emoción ha tomado más protagonismo en tu vida últimamente? Soy Reina Ramírez. Te mando un abrazo que cobije a todas y cada una de tus emociones. Nos escuchamos pronto.